Esta técnica requiere de un lápiz que no sea demasiado seco ni demasiado duro y podemos lograr el estado perfecto de la punta con nuestra mano, con el calor. Pero vamos a mantenerlo afilada y usando pequeños trazos en lugar de un trazo muy largo, vamos a obtener mejores resultados más parejos. Para hacer la colita del final nos guiamos en la dirección de nuestra línea inferior de las pestañas hacia la ceja con mucho cuidado, y después de regreso el trazo va a ser mucho más sencillo de lograr esa forma perfecta. Ahora queremos espesar nuestras pestañas y utilizamos el lápiz entre ellas para que no haya huecos. Para sellar para mayor duración vamos a utilizar una brocha angular utilizando una sombra del mismo color en seco, presionando a lo largo de la línea que hicimos. Esto le dará un mayor efecto y mejor duración. Para esta técnica necesitamos un pincel angular o un pincel fino. Lo mojamos ya sea con mixing medium o agua. También podemos utilizar una toallita húmeda de bebé, dependiendo de lo que tengamos a la mano. También podemos agregar una gota a la misma sombra. Y tomando la cantidad necesaria, pero no demasiado líquida para que no quede muy translúcida, empezamos del final de la esquina exterior del ojo hacia adentro porque tenemos la mayor cantidad de sombra. Después continuamos con el resto sin tomar más producto, continuamos hacia el resto del ojo hacia adentro. Volteando el pincel a nuestra mayor comodidad es como vamos a poder adaptarnos. Necesitamos conocer la forma de nuestro ojo. Ahora vemos cómo no tomamos más producto y con el resto hacemos la esquina interior, así no tendremos más que una línea más delgada en el interior, que es lo ideal. Igual podemos voltear el pincel para hacer la colita exterior de la forma, guiándonos por la forma, la dirección de la línea inferior de las pestañas como se ve aquí, delicadamente, y vamos a hacerlo tan largo o tan corto como querramos dependiendo de la intensidad y de lo dramático que queramos hacer la colita del delineado. Ahora de regreso, volteando de nuevo el pincel, vamos a crear una especie de triángulo y simplemente rellenar cualquier huequito que haya quedado. En este delineado podemos utilizar para la línea inferior únicamente lo que quedó en el pincel y no llevándolo todo hasta adentro porque esto podría cerrar mucho el ojo. Podemos aplicar el resto de lo que quedó en el pincel sin tomar más producto para que no se vea algo demasiado cargado. También podemos hacer otro efecto que es el de difuminarlo o hacer smudge con un lápiz, un pincel tipo lápiz. Y podemos de hecho también hacer un poco ahumada esa línea si queremos cambiar el efecto. La cosa es jugar con el delineado para diferentes ocasiones, para diferentes horas del día, dependiendo de lo que queremos lograr. Y cambiar de técnica, simplemente el delineado ya sea muy dramático o ahumado. Depende de la técnica que utilicemos, le va a dar un efecto completamente distinto al maquillaje. Así es que si sentimos que caemos en una rutina, en nuestro maquillaje de diario, podemos simplemente cambiar la técnica de delineado y va a cambiar muchísimo y nos va a dar otra perspectiva. Para un efecto ahumado con sombra podemos utilizar un pincel tipo lápiz y humedecerlo ligeramente con una toallita húmeda. Tomamos directamente la sombra y empezamos como siempre de afuera hacia adentro para no aplicar demasiado producto de una en la parte interna de la esquina del ojo. Siempre es preferible y más favorecedor empezar con la mayor cantidad de producto en la esquina exterior. Y así vamos dándole forma con trazos cortos, tratando de no salirnos mucho de nuestra área de trabajo, simplemente ir dando golpecitos o círculos hacia abajo y hacia adentro. Si lo hacemos mucho hacia afuera o hacia arriba podemos extender demasiado y esto depende del efecto que le querramos dar. Lo podemos repetir en la parte de abajo si queremos también un efecto un poquito más ahumado, pero esa técnica es en general más suave. Si queremos simplemente definir nuestros ojos sin la necesidad de un delineador demasiado
duro que endurezca demasiado las facciones, o simplemente queremos utilizar un color pero que no se vea demasiado recargado. Para la técnica de delineador en gel o crema, primero voy a humedecer un poco el pincel porque está un poquito despeinado. Hay que hacernos siempre la costumbre de que nuestro pincel esté bastante afilado en su forma. Podemos lograrlo con un poco de humedad en la toallita. Voy a utilizar un pincel angular que tiene un ángulo en el mango. Esto permite que sea muy fácil el acceso, pero esta técnica puede ser utilizada con un pincel normal que tenga ya sea punta fina o punta angular. Como siempre, tratemos de comenzar con la mayor cantidad de producto posible en la esquina externa y así poder controlar un poco más la carga de producto en lo que es la esquina interna. Con este tipo de delineador es muy aconsejable que se utilice un poco de cantidad en el pincel y se tape inmediatamente porque tiende a secarse con el tiempo. Como vemos aquí, hacemos la colita siguiendo la línea natural de nuestra forma de la línea de las pestañas inferiores. En este caso voy a hacer una colita del delineador un poquito más dramático. Voy a formar una especie de triángulo o V invertida un poquito más grande y voy a crear una línea recta hacia el interior del ojo. El delineador tipo pluma o plumón es muy práctico, pero hay que utilizar la técnica de manera horizontal. El plumón no debe de apuntarse directamente hacia la línea de las pestañas. Hay que recargarlo simplemente en el ojo, así de manera horizontal, paralelamente a la línea de las pestañas. Con golpecitos es más sencillo que trazando una línea. Primero hay que, con golpes y pequeños trazos y volteando el plumón si es necesario, hay que cubrir la línea pegada a las pestañas para hacer el primer trazo. De ahí se puede ir perfeccionando dependiendo de lo grueso que se quiera. Y con mucho cuidado de no hacer demasiado gruesa la línea, ir al interior de las pestañas. De la misma manera se puede dibujar muy fácilmente con este método la colita del delineador. Podemos ponerlo en la posición que más nos acomode, haciendo un pequeño triángulo. Vamos a hacer la colita. Como ven, se hizo un triángulo y quedó un vacío que hay que rellenar con la punta. Y es de verdad un método muy sencillo. Es recomendable que ese tipo de plumones se guarden en el cajón en el lugar de nuestro maquillaje. Lo guardemos de manera horizontal y nunca con la punta hacia arriba porque se seca. Ahora, para este tipo de delineado superior muy definido, puede usarse una pequeña definición únicamente en las pestañas de abajo, no hacerlo demasiado recargado ni definido. Tenemos este tipo tintero o delineador líquido. También es bastante práctico, es un poquito más complicado porque tiende a ser muy específico. Hay que quitarle el exceso y vamos a utilizar la misma técnica. Es preferir recargar de manera horizontal y no en punta hacia las pestañas. Es preferible recargarlo paralelo a las pestañas, es mucho más sencillo. Empezando de la mitad hacia afuera es muy fácil porque quitamos el exceso de producto y nunca vamos a terminar con demasiado producto en la parte interna de la esquina del ojo. También es sencillo hacer la colita del delineado con esta técnica, y ya con el resto que tiene menos producto vamos a hacerlo en la esquina interior, mucho más sencillo. En este caso voy a crear una pequeña colita. Es una técnica que se ve muy bonita y ayuda mucho a que se vea el ojo más abierto. Voy a hacer una pequeña definición de delineado en la parte de abajo, un
poquito más cargada, un poquito más definida, valga la redundancia. Y voy a crear una especie de colita invertida, como si fuera un reflejo de la de arriba. Esto es un tip para aquellas que tienen ojos pequeños. Ayuda muchísimo a abrir ópticamente, abre la forma del ojo. Creamos una pequeña colita que se desplace, que sea como un reflejo de la de arriba. Y con un lápiz beige, color piel o más claro que nuestra piel, podemos definir más ese espacio, creando una amplitud, y esto hará que el ojo se vea más abierto y más grande. El lápiz kohl puede ser tanto en crema como en polvo, y tiene sus orígenes en los países de Medio Oriente. En este caso es una forma de crema y es bastante duradero, tiene una larga duración, y por lo tanto podemos ya sea usarlo directamente de la barra, y también podemos utilizarlo con una brocha, como en este caso lo estoy haciendo. Voy a aplicar y voy a definir como si fuera un delineado, pero utilizando este kohl en crema. Voy a empezar definiendo como si fuera un delineado grueso. Y voy a aplicar golpecitos, arrastrando un poco en pequeños trazos. De esta manera hay menos margen de error. Y además no tiene que ser absolutamente perfecto. La textura en crema ayuda mucho. También podemos extenderlo en la parte de abajo. Si dejamos esta técnica, es muy recomendable utilizar un polvo para fijar, para sellar, porque generalmente se transfiere. Y si no, pues podemos utilizar una sombra a lo largo de todo el párpado, para que como aquí no se vea una pequeña mancha, porque por el párpado graso puede llegar a transferirse el color de lo cremoso del lápiz hacia el párpado. Entonces es preferible fijar con una sombra, y como ven, hicimos una definición muy tenue y muy suave. Ahora vamos a fijar con esta sombra negra con brillos, realmente utilizamos este lápiz kohl como base, y este efecto, aparte de que le da un efecto, la sombra que le pongamos arriba sirve para fijar esa cremosidad y que no se traspase. Este tipo de lápiz, o cualquier lápiz que sea delineador cremoso, es muy bueno para la parte interior de las pestañas. Debemos de siempre procurar en esa parte de las pestañas utilizar un producto que sea suave para no irritar esa área, y ocupar un producto que no esté caducado, que no esté demasiado viejo, porque podría crearnos alguna alergia. Como les decía, podríamos utilizarlo directamente del tubo, porque viene como en una punta, y si no, se le puede sacar punta si en un momento se pone demasiado chato. Si queremos, podemos definir más la forma con un pincel angular o con alguna herramienta, y podemos utilizar una sombra encima de este lápiz, que nos puede servir como una base, simplemente para definir o para crear un ojo ahumado o un look. Podemos utilizar este tipo de delineador como base, y como ven, aquí estoy usando una sombra de doble tono, que sobre la base negra realmente resalta mucho el doble tono que tiene esta sombra, que es café con verde, y fijamos para mayor duración con sombras. Para la técnica de glitter o purpurina podemos utilizar el tradicional delineador que ya viene comercialmente listo, que viene en varias presentaciones. En este caso tiene un pincel y se aplica sencillo, igual que el otro delineador líquido o del tipo tintero. Se aplica simplemente sobre la línea de las pestañas, o donde se quiera lograr un delineado bastante llamativo con el glitter, la purpurina. Muy apto para ocasiones especiales. O podemos utilizar, en algunas compañías hay ciertos líquidos que ayudan a fijar el glitter, puede ser en forma de pincel, o podemos utilizar también pegamento transparente para pestañas postizas, el que es basado en látex o que se remueve fácilmente. Utilizando un pincel pequeño con punta, podemos aplicar en el área donde queremos el glitter pegado. Tenemos que hacerlo bastante rápido. Esto con práctica lo podemos lograr muy rápido.
y enseguida aplicar un glitter que nosotros preferimos, el que queramos poner. Podemos hacerlo sobre el pegamento fresco y va a pegar perfectamente, siempre protegiendo el ojo de que no caigan partículas, porque podríamos tener una irritación si cayera una partícula de estas de brillos directamente en el ojo. Y esta fue la técnica de glitter con pegamento para pestañas postizas.